Del libro de Marcos, vamos a leer el versículo número 19, capítulo 5, versículo 19 del libro de Marcos, Evangelio según San Marcos. Amén. Testificamos en esta noche para la gloria del nombre del Señor. Amén. De las maravillas, las cosas terribles que han visto vuestros ojos. Amén. Que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Cuando ya no había esperanza, apareció el Cristo maravilloso y cambió nuestras vidas. Amén. En esta noche leemos la palabra con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Dios del cielo, Padre. Tú dijiste en tu palabra que esta palabra sería predicada, Dios mío, con testimonio. Amén. En esta hora nosotros vamos a testificar, vamos a hablar de tu grandeza, vamos a hablar de las cosas maravillosas que tú has hecho con mi vida, Señor, en una forma especial, dándote toda la gloria a ti porque tú eres el que lo ha hecho. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdame a predicar, a testificar tu palabra, amén, de lo que tú has hecho con mi vida. Señor, en esta hora me pongo en tus manos la unción de tu Espíritu Santo, quebrante los yugos del diablo. Ay, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos victoria en esta noche. Los yugos del diablo se pudren con la unción de tu Espíritu Santo, que se mueve a favor de las vidas que me escuchan en esta hora. Métete a los apartamentos, métete a la barra, métete, Dios mío, en cada esquina, métete, Dios del cielo, en esta hora. Redarguye y convence de pecado para la gloria de tu nombre, Dios del cielo. Amén, amén, amén. A su nombre. Bátele las manos a Jehová, báteselas. Ay, papá, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Oh, qué maravilloso es el Dios maravilloso. Aleluya. Oh, mi alma adora al que vive y reina. Qué lindo es Dios. Oh, qué bueno tú eres, Dios. Ay, papá, mi alma adora tu poderoso nombre, Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Siéntese en esta noche, pero no siente la alabanza. Gloria al Señor. Oiga bien, en esta noche vamos a hablar de nuestro testimonio. Cuando nosotros testificamos, ensalzamos el nombre del Señor porque Él es el que hace todas las cosas. Todo lo que usted va a escuchar en esta noche ha sido la obra de Dios en mi vida. Amén, gloria al Señor. Le diré que mi nombre es Alfonso Luis Otero Alejandro. Nací en la ciudad de New Jersey, en Camden. Amén. Un agosto 1 de 1959. Amén, gloria al Señor. Mi padre se llamaba Alfonso Otero, mi madre Carmen Alejandro. Gloria al Señor. Vengo de un hogar roto, un matrimonio, gloria al Señor, que se rompió. Amén, gloria al Señor. Nací en la ciudad de New Jersey, pero a los 2 meses de nacido, amén, me trajeron para acá, para Puerto Rico. Amén, gloria al Señor. Amén, viví en la parcela Faluz, en Villa Prade. Amén, allí yo me crié. Me acuerdo que me crié con unos primitos míos. Amén, aquellos primitos míos, amén, gloria al Señor, eran menores que yo, pero gloria al Señor, no tenía hermanos, me crié con ellos. Me acuerdo que mi vida era una vida de complejo. Yo me acuerdo que al lado de mi casa habían unos vecinos que tenían dinero. Habían unos vecinos, amén, que su padre y su madre trabajaban. Yo me crié en la casa de mi abuela. Usted sabe que las abuelas son medias alcahuetas. Alaba. Amén, gloria al Señor. Yo me crié en la casa de mi abuela. Amén, gloria al Señor. Y mi abuela trató de darme lo mejor de ella. Gloria al Señor. Mi padre pues se fue a vivir, amén, gloria al Señor, con una señora, amén, que era mi madrastra. Amén, me crié con mi abuela. Mi abuela trató de darme todo lo que ella pudo, amén, pero ya a la edad de 13 años, amén, gloria al Señor, empecé a fumar cigarrillo, empecé a cortar clases, empecé, gloria al Señor, a una vida, amén, gloria al Señor, no agradable ante los ojos de Dios. Yo me acuerdo, amén, gloria al Señor, que yo me colgué en 6º grado. Amén, porque ya para cuando estaba en 7º grado empecé a fumar marihuana y bebía vinillo y cortaba clases, fumaba cigarrillo, porque los vecinos de casa, amén, eran mayores que yo. Otros tenían la edad mía, pero la mayoría eran mayores que yo.
Y yo nací, me crié, mejor dicho, con ese complejo. Yo los veía a ellos, amén, que yo no podía tener lo que ellos tenían, ya que su padre cuando llegaba la Navidad, amén, le regalaba bicicletas, bates, bolas, guantes de pelota, amén, mientras que cuando yo iba a buscar mi regalo, eran un par de pesetas envueltas en un pañuelo, amén, y eso pues me creó un complejo que yo me sentí inferior a ellos. Como hay mucha gente en esta hora que tal vez me escuchen, amén, gloria al Señor, que también ha sido tu forma de tú criarte, que te has criado con un complejo de inferioridad, que te cree que todo el mundo es por encima de ti. Así yo me sentía, y yo me acuerdo que yo, para emparejar la cosa y sentirme un poco mejor que ellos en alguna área, gloria al Señor, a la temprana edad de 13 años empecé a fumar, amén, a usar marihuana, gloria al Señor, a beber vinillo, a cortar clase, me colgué en 7º grado. Me acuerdo, gloria al Señor, amén, que a la edad de 14 años, mi mamá, gloria al Señor, me mandó los pasajes para que yo fuera a estar con ella. Yo nunca había estado con mi madre, nunca había compartido con ella. Ella venía a Puerto Rico así temporadamente, amén, pero nunca había vivido con ella. Y yo me acuerdo que como yo tenía ese deseo de vivir con mi mamá, de compartir con ella, gloria al Señor, porque mi mamá, amén, gloria al Señor, una mujer joven. Y yo veía a mi mamá y me sentía orgulloso de mi mamá, a pesar de que no me crié con ella. Gloria al Señor. Y yo me acuerdo, sea Dios bendito, que cuando yo fui allá afuera me encontré con, yo tenía un hermano mayor, que aquel hermano, gloria al Señor, ya estaba en los vicios de droga. Y yo me acuerdo que un día yo salí con él en New Jersey, y unos molletos, unos morenos, amén, lo amedrentaron, lo amenazaron, le dijeron que si él no pagaba el dinero, lo iban a matar. Yo le pregunté cuál era la deuda, y él me dijo que eran 200 pesos, que él no tenía con qué pagarla. Yo me acuerdo que yo le dije, yo sé dónde está el dinero. Y era eso, y me acuerdo que ingresé a un hogar CREA voluntario. A la edad de 14 años entré a un hogar CREA, y me acuerdo que en el hogar CREA aprendí a hablar bonito. En CREA lo que enseñan es hablar bonito, supuestamente, aparentemente. Esas son las palabras que enseñan en CREA. Amén, gloria al Señor. Ellos tratan mucho con el hablar bonito y la psicología. Pero yo me acuerdo, amén, que a la edad de 16 años salí del hogar CREA. Amén, luego que estuve en el hogar CREA y fui subdirector y director interino de un hogar CREA en Santurce, amén, a la edad de 16 años, me acuerdo que me fui del hogar CREA, traté de rehacer mi vida, y me acuerdo que empecé a trabajar secularmente, amén, y empecé a ahorrar dinero, pero ¿qué pasa? Que vi que trabajando legalmente no se ahorraba mucho, y empecé a vender marihuana nuevamente, aunque no la usaba, y me acuerdo que llegaron los detectives y me cogieron con la marihuana. Me cogí un caso a la edad de 16 años, amén, un caso de marihuana. Me acuerdo que mi papá me fue a buscar, amén, a la corte, gloria al Señor, ya que cuando uno era menor se lo entregaban a uno a la tutela del padre, amén, gloria al Señor. Y mi papá seguía hostigándome, diciéndome, amén, que él se avergonzaba, que él no encontraba qué hacer conmigo, porque yo era, gloria al Señor, la luz de sus ojos. Yo era el único varón, el único hijo varón donde él tenía sus esperanzas puestas, ya que yo tengo una hermana, amén, gloria al Señor, pero mi hermana siempre decidió estar con mi madre, amén, mientras yo decidí siempre estar con mi padre, y yo era la luz de sus ojos, amén, y cada vez que yo lo hacía quedar mal, pues él se frustraba conmigo, amén, gloria al Señor, y me decía estas cosas. Yo me acuerdo, amén, gloria al Señor, que me junté con una muchacha, amén, gloria al Señor, del cual nació un hijo que tengo, que se llama Guardemar Otero, amén, que tiene ahora mismo 20 años. Y me acuerdo, gloria al Señor, que empecé de tratar de vivir mi vida normal, amén, pero luego, amén, a la edad de 18 años, amén, me dediqué, gloria al Señor, a vender droga, vendía droga, gloria al Señor, me pasaba con un ampón del área metropolitana, amén, me pasaba con él para arriba y para abajo, un hombre que movía mucha droga aquí en el área metropolitana, y yo era su lugarteniente. Y yo me acuerdo que a la edad de 18 años, un día yo estaba, amén, gloria al Señor, en un apartamento, y llegó un amigo mío, y me dijo, mira, Piña, ese era el apodo mío. Me decían Piña, la gente le gusta saber por qué es que me dicen Piña. Me decían Piña de tantos piñazos que el diablo me había dado, pero me decían Piña, amén, porque yo siempre tenía el refrán que yo decía que la piña estaba agria. Y todo el mundo me preguntaba, y había un muchacho que yo le debía chavos de droga, y siempre que me pedía los chavos que yo le debía, le decía, la piña está agria. Y la piña está agria. Llegó el momento que ya no me pedía los chavos, sino que me preguntaba cómo estaba la piña. Y llegó el momento que ya no me decía como me decía entonces piña, alaba. Amén. Pues yo me acuerdo que aquel amigo llegó y me dijo, Piña, te están buscando por un asesinato. Digo, pero ¿qué asesinato si yo no he matado a nadie? Te andan buscando por un asesinato y tienes 60,000 pesos de fianza.
Y yo le dije, pero es imposible porque yo no he matado a nadie. Bueno, a mí me arrestaron y me decían que si yo era Papo Piña, que si yo era el dueño de ese Camaro que está parqueado ahí. Y como, gloria al Señor, yo le dije que yo no era y no me identificaron, me soltaron. Pero te están buscando a ti por un asesinato en primer grado. Y como yo no había matado a nadie, yo tengo un testigo en esta noche que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que estamos en este lugar santo, que no mentimos. Inocentemente, gloria al Señor, me acuerdo que un día estaba arreglando el carro porque me estaban buscando por el carro. Y dije, bueno, pues vamos a sacar el carro de aquí si el problema es el carro. Pero cuando yo estaba arreglando el carro, ahí llegaron los agentes. Y me recuerdo que con una de las botas de esas negras que ellos usan, me tocaron así las piernas a mí y me dijeron, ¿usted es el dueño de ese carro? Y yo le dije, sí, un servidor. Y me dijo, pues está arrestado. Y me arrestaron, gloria al Señor, tenía una fianza de $60,000, acusado de asesinato en primer grado. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la cárcel, me metieron en una celda, como yo era menor, amén, me metieron en una celda. Pero yo era católico. Yo era católico y yo me acuerdo que yo llevaba a mi abuela, amén, todos los domingos a la misa, donde estaba el Señor aquel calvo, alaba, amén. Y yo siempre iba, amén, gloria al Señor, y yo siempre escuché allí en la misa, amén, gloria al Señor, que Dios no era injusto y que Dios todo lo veía. Y yo me emparé en eso que yo había escuchado. Y yo decía, bueno, Dios no es ciego y Dios no es injusto. Quiere decir que yo no voy a salir mal en este caso porque Dios sabe que yo no he matado a nadie. ¿Y qué pasó? Amén, mis padres me fió, yo vendí un carro que tenía, amén, y me fiaron. Cuando salí fiado, en vez de buscar un abogado bueno, buscar cómo hacer una coartada, porque eso es lo que le llaman en la corte, una coartada, una defensa. Amén, pues yo me basé en mi inocencia y me descuidé y seguí entonces metiéndome droga, seguí robando, asaltando. Amén, gloria al Señor. Me acuerdo que el caso siguieron suspendiéndolo, hasta que un día, gloria al Señor, llegó el momento del juicio. Yo me acuerdo que aquel día, amén, gloria al Señor, que habían suspendido tantas veces el juicio. Aquel día yo iba con mi aparato, amén, que es la aguja con la que el adicto se mete la droga. Yo acababa de meterme droga, me eché todo eso encima, porque yo tenía en mi mente que iba a pasar lo que siempre pasaba, que suspendían el caso. Pero aquel día me trancaron en la cárcel porque iba a comenzar el juicio, porque había aparecido el testigo. Me cogieron a los aparatos, amén, me insultaron y me ingresaron en la cárcel. Y yo me acuerdo que yo seguía con mi esperanza, amén, pero cuando llegó el día, gloria al Señor, del veredicto, amén, gloria al Señor, me encontraron culpable de un asesinato en primer grado. Yo me acuerdo que cuando yo salí de la cárcel, de la corte aquel día, amén, que iba para la cárcel, yo miraba los carros, y yo pensaba, déjame mirar bien los carros porque no los voy a volver a ver. Aquel día se cayó, se acabó el mundo para mí, yo me sentía tan triste, amén, y yo empecé a echarle la culpa a Dios, y yo decía, Dios es injusto, Dios es ciego, amén, es ciego porque Él sabe que yo no maté a nadie, es injusto porque sabiendo que yo no maté a nadie, ha permitido que me den esta cadena perpetua, amén, gloria al Señor. Me acuerdo que fui a donde mi social a preguntarle qué yo tenía que hacer para salir de la cárcel. Me acuerdo que mi social me dijo, bueno, ¿cuántos años usted está haciendo? Y yo le dije, bueno, estoy haciendo una cadena perpetua. ¿Y cuándo lo sentenciaron? Hace 2 o 3 días. Y me dijo, vaya, acuéstese, que usted no hay que hacer mucho por usted. Usted lo que tiene que hacer es arrancar, hacer años por ahí, porque, gloria al Señor, usted tiene mucha sentencia. Acabó de matar mis esperanzas. Yo me acuerdo que yo todas las noches lloraba en mi cama. Y yo lloraba y yo decía, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué si yo no maté a nadie? Oh, mi alma adora a Dios. Yo me acuerdo que le pregunté a los presos amigos míos, yo le preguntaba cuánto había que hacer para uno salir de una perpetua. Y ellos me decían, muchacho, acuéstate a dormir, tú no vas para ningún lado, tú no sales nunca. Y yo me acuerdo que un amigo mío me aconsejó y me dijo, yo te voy a dar un consejo, échate un cuchillo encima y consíguete un alicate. Y yo le dije, ¿para qué tantas herramientas? Y me dijo, bueno, un cuchillo para que nadie te coja de bobo. El que te coja de bobo tiene que entrarle a apuñalar porque si no van a estar toda tu vida cogiéndote de bobo. Y un alicate para donde quiera que vea una vela, rómpela y vete porque tú nunca vas a salir de la cárcel. ¿Qué clase de consejo? Pero como yo no tenía a Dios, cogí el consejo. Encontré el cuchillo, pero el alicate no lo encontré. Y empecé a meterme droga en la cárcel. Y me dediqué en la cárcel a asaltar los presos. Y me dediqué a hacer bandolerismos en la cárcel. Gloria al Señor. Me acuerdo, gloria al Señor. Amén, que aún en la condición como yo estaba, perdido, sin fe, sin esperanza, todas las noches, como yo había aprendido algo en la iglesia católica, me persinaba, me daba 4 puños en el pecho. Hacía un Padre Nuestro de eso en carretilla.
Con 2 o 3, Dios te salve María, alaba. Y yo le pedí a Dios que yo amaneciera con vida, porque cuando ese tiempo, en la cárcel de Bayamón, usted se acostaba vivo y amanecía muerto. Lo cogían de noche y lo traspasaban con cuchillos. Amén, gloria al Señor. Aquello era un barrio sin nombre. Allí no se podía vivir. Amén, gloria al Señor. Y yo me acuerdo que a cada noche yo veía como al otro día por la mañana bajaban gente, el cadáver de la gente. Amén, que mientras dormía los habían puñaleado. Y yo me acuerdo que yo me bebía las lágrimas. Yo me acuerdo que yo cogí un vicio de pastilla tremendo porque yo no podía dormir. Amén, gloria al Señor, preocupado. Pero nunca pude olvidar cuántas veces yo derramé mis lágrimas. Y yo lloraba y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén, ¿por qué me ha sucedido esto? Me acuerdo que cada vez que iban a visitarme, amén, aquello era un episodio bien triste. Amén, gloria al Señor, porque yo nunca había estado preso y yo era un joven para aquel tiempo y yo tenía muchos sueños, tenía muchas ambiciones. Amén, gloria al Señor, y vi cómo se esfumaron todos mis sueños, todas mis ambiciones. Mi alma adora al Señor. Me acuerdo, gloria al Señor, amén, que cuando llevaba como 2 años preso, amén, gloria al Señor, me dieron una puñalada en el cuello. Me acuerdo de los presos, estaban locos conmigo de tanto asalto y tanta robadera que yo tenía. Me acuerdo, gloria al Señor, que una vez vino uno chiquitito así, de estatura pequeña. Usted sabe que dicen que los chiquitos son guapos y bocones. Y aquel chiquitito me dijo a mí, te están buscando para entrarte a puñalar, cuídate. Y yo le dije, muchacho, a mí no me puñalean nada, yo tengo más historia que 5 aquí el llanero solitario. Y él me dijo, cuídate. Y yo me acuerdo que yo me metí para un módulo. Amén, y en ese día me dieron una puñalada en el cuello. Y yo me acuerdo que yo iba corriendo y corriendo con aquella puñalada en el cuello. Óigase, porque la puñalada puede dar en el cuello y yo no veía la puñalada. Pero hay un refrán por ahí que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Amén. A mí no me dolía la puñalada, a mí lo que me dolía era que aquel muchachito me lo había dicho. Yo decía, mira para allá, este muchacho me lo dijo, yo no le hice caso. Y así hay mucha gente que se van a lamentar también. Hay mucha gente en el infierno ahora mismo que ese es su lamento. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron. Eso es uno de los lamentos que hay en el infierno ahora mismo. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron. Y gente que lo predicaron también lo están diciendo en el infierno. A mí me lo dijeron. Yo lo sabía. No hay quien me saque de aquí. Y yo me acuerdo que ese era mi lamento. Cuando, gloria al Señor, me llevan allá a Bayamón, me dejan recluido unos días, vuelven y me traen para la cárcel donde me apuñalearon. Allí me trasladaron porque creían que yo venía en son de problemas. Me acuerdo que llegué a la Yuti, Monoloro, en presidio, y cuando llegué allí tenían los criminales más violentos de este país. Y yo me acuerdo que aquella gente me bañaban, me peinaban. Yo no podía moverme porque tenía como 60 puntos por dentro y por fuera en ese cuello. Y tenía eso enconado ahí. Y todos los nervios dormidos. Amén, gloria al Señor. Y yo me acuerdo que aquella gente me peinaba, me bañaba, me arreglaban, me vestían para la visita. Y yo no sabía nada que aquella gente estaban planeando quitarme la vida. Hasta que un día alguien por la ventana me gritó y me dijo, no dejes que se metan a tu celda. Esa gente ya decidieron matarte, te van a matar mañana por la mañana. No dejes que se te metan ahí. Yo me acuerdo que aquella fue la noche más larga de mi vida. Y yo me bebía las lágrimas. Y yo tenía un cuchillo, pero yo no podía usarlo porque yo no podía moverme. Y yo me acuerdo que mi pregunta siempre era, ¿por qué? ¿Pero por qué? Amén, ¿por qué me pasan estas cosas? Sea Dios bendito. Me acuerdo, gloria al Señor, amén, yo no lo entendía. Ahora entiendo que Dios metió su mano y usó una persona para decir que me dieran una oportunidad hasta que se averiguara todo. Me acuerdo que se averiguó todo y ellos encontraron, ¿verdad?, que yo no tenía que ver nada en el asunto por cual me querían matar. Me acuerdo que ahí fue que se formó la guerra en presidio, donde usted sabe que mataron tanta gente. Amén, de ahí me trasladaron para otra cárcel. Me acuerdo que de aquella otra cárcel me fugué. Un 12 de enero de 1982 me fugué de la cárcel. Y me acuerdo que me fugué de la cárcel, amén, y fui a tener a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos me dediqué a asaltar, a vender droga. Amén, gloria al Señor. Me acuerdo que yo vivía solo en un apartamento y vivía toda mi vida asustado. Para mí todo el mundo era gente. Todo el mundo era gente para mí. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero a mí me estaban persiguiendo. Y yo me sentía perseguido. Y a veces yo viviendo en este apartamento, me tenía que quedar toda la noche en el carro porque veía carros, sombras en los carros, y creía que eran los detectives que me estaban esperando. Y me acuerdo que el hermano mío, aquel que yo saqué del aprieto, aquel que yo le robé a mi madre para salvarle la vida, me acuerdo que un día fui a cobrarle unos chavos que él me debía a mí, y mientras yo esperaba que él traía los chavos, lo que hizo fue llamar a la guardia, y la guardia me arrestó. Y le dijo a la guardia que yo estaba prófugo de Puerto Rico.
Me acuerdo que me trajeron para acá, para Puerto Rico. La primera vez que yo me he montado en un avión de gratis. Y con guardaespaldas. Y me acuerdo que los guardias no quisieron el desayuno. Y repetí como 2 veces el desayuno, alaba. Y me acuerdo, gloria al Señor, que me trajeron nuevamente a la cárcel donde me fugué. Había un guardia que cuando hubo la fuga, fue una fuga en masa que hubo en la cárcel donde yo me fugué. Y yo me acuerdo que había un guardia allí que yo lo tenía siempre de abuso. Y siempre me pasaba insultándole y poniéndome guapo con él. Y como para aquel tiempo los presos mandaban en esa cárcel, el guardia tenía que callarse. Pero me acuerdo que aquella vez cuando llegué trasladado, el que me encontré de retén allí, gloria al Señor, en admisiones, fue el guardia que yo tenía loco. Y me dijo, mira quién está aquí. Me acuerdo que me dieron una pela como entre 10 guardias. Luego de eso, recibí el primer consejo bueno. Alguien que me dijo, mira, tú estás haciendo una perpetua, pero tú eres joven, tú puedes salir de la cárcel. Yo nunca sabía eso, nunca me había interesado en averiguar. Y me acuerdo que me dijo, deja las amistades, busca tu salida, busca tu mínima, busca tus pases. Y le cogí el consejo y empecé a hacer conducta, dejé los amigos a un lado, empecé a buscar la salida de mi vida de la cárcel. Me acuerdo que llegué a un campamento, me gané una mínima, gloria al Señor, luego quitaron el campamento a los muchachos. Me recuerdo que me trajeron nuevamente para la cárcel donde yo estaba. Un día fueron por allí buscando, gloria al Señor, quienes estaban metiéndose droga. Medicina forense va a las cárceles a buscar la orina de los presos para ver quiénes se están metiendo droga. Y yo me acuerdo que como mi vida en la cárcel era meterme droga, me recuerdo que yo estando preso me cogí como 3 overdoses de droga. Amén. Era un afrentado para esa porquería. Y yo me acuerdo que aquel día llegaron los de medicina forense y yo le di un positivo de droga. Cuando le di el positivo de droga me quitaron la mínima y me trancaron en una celda. Luego de eso, que me trancan en la celda, hago 6 meses de conducta, vuelven y me sueltan. Entonces me traen la noticia de que mi padre se había muerto. Yo me acuerdo que yo estaba esperando a mi padre la visita. Y cuando yo veo que mi papá no llega, que llegan unos hermanos míos, me extrañé. Yo dije, bueno, pues si esa gente no viene ni a visitarme, ¿qué hacen aquí? Y me acuerdo que me metieron para una oficina. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tanto rodeo y tanto camuflaje aquí? Y me dijeron, mira, tenemos una noticia para darte, tu padre se murió. ¡Wow! Mire, mi hermano, el padre mío era mi padre, mi madre. Mi padre era el que siempre corría detrás de mí donde quiera que yo estuviera. Mi padre era que por más malo que yo fuera y por más que él se avergonzara de mí, no me dejaba. Siempre andaba detrás de mí. Yo me acuerdo que aquel día fue el día que más yo he llorado en mi vida. Yo lloré tanto a aquel hombre, lo lloré tanto, que me acuerdo que cuando me llevaron de la cárcel, amén, a ver a mi padre allá en el velorio, me recuerdo que cuando yo fui, que me llevaron entre un montón de guardias, como si yo fuera a correr a coto. Me llevaron con 80 cadenas en los pies y cadenas en las manos. Estaba más atado que el gadareno. Y me acuerdo que cuando llegué allí, traté de coger a mi padre para darle un beso. Oiga, que mucho pesan los muertos. Y cuando traté de darle un beso, me acuerdo que una voz en mi interior, una voz me dijo, hipócrita, estás dando un show aquí si tú fuiste el que lo mataste a cuchillo de palo. Yo me acuerdo que si aquel hombre no se hubiera muerto del corazón, se hubiera muerto aquel día en Duncao, porque yo lo solté al instante. Y le dije al guardia, lléveme de aquí, yo no quiero estar aquí. Y me acuerdo que ya yo venía, todo aquello positivo que yo tenía en mi mente, amén, se volvió en negativo. Dije, no voy a salir de la cárcel, me voy a dedicar a seguir siendo un bandido, yo no quiero saber de la vida. Y me acuerdo que cuando llegué a la cárcel había un motín. Mientras yo estaba viendo a mi papá, los presos formaron un motín. Y como yo era líder en la cárcel, amén, cuando se acabó el motín, me dieron 2 o 3 cantazos y me trancaron también en una celda. Yo me acuerdo, gloria al Señor, que yo me volví rebelde en aquella celda. Me pasaba nuevamente en las pastillas que yo las había dejado. Toda la droga que había dejado volví a cogerla de nuevo. Porque perdí toda esperanza. Al morirse mi papá, para mí se acabó el mundo. Y yo me acuerdo que un día, luego que me sueltan y me sacan nuevamente para la población penal, un día me acusan porque encontraron un revólver dentro del penal y me acusaron de una ley de armas dentro del penal. Me mandaron para la cárcel de Mayagüez. Allí me metieron de vecino a Tomás Trampa, a Papo el carnicero. Bueno, unos vecinos allí tremendos.
me metieron en una comunidad tremenda. Y cuando yo llegué allí, yo veía que mi esperanza se seguía. Yo iba para atrás en vez de ir para adelante. Yo veía que mi vida iba en un retroceso, para atrás y para atrás y para atrás. Me acuerdo que yo dije, si yo gano este caso, si yo llego a ganar este caso de esta alma, no voy para ningún lado. Voy a seguir buscando mi salida. Voy a tener que controlarme. Yo tengo que salir. Y me acuerdo que gané el caso. Cuando gané el caso, que llegué a la cárcel donde yo estaba, me acuerdo que ese día, al otro día que yo llegué, llegó una droga a la cárcel. Y la persona que trajo la droga era una persona que no compartía conmigo. Pero aquel día le dio con compartir conmigo. Y yo me acuerdo que yo usé la droga y a los 15 minutos volvió a llegar medicina forense. Y yo volví de nuevo a darle otro positivo más de droga. Y esta vez me trancaron en una celda nuevamente. Oiga, y yo sigo acordándome. Oiga, que esa era la pregunta que yo siempre me hacía. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así me bebía las lágrimas. Y maldecía a Dios y le echaba la culpa a Dios. Y en mi ignorancia blasfemaba a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en aquella celda rompiendo un vicio de droga, yo tengo un amigo consejero. Un amigo consejero en la cárcel es una persona que te lo piden como requisito para tu plan de salida. Y aquel hombre era cristiano. Y aquel hombre un día en visita me hizo unas preguntas. Me dijo, Piña, ¿tú nunca te has preguntado quién tú eres? ¿Qué tú tienes? ¿Quién es tu ama? ¿A quién es tu ama? ¿Cuál es tu fin? Y dije, wow, esas preguntas yo nunca me las he hecho. Mira, algún día en tu vida hazte esas preguntas. Y yo me acuerdo que aquel día yo estaba rompiendo un vicio de droga en aquella celda. Y me acuerdo que tenía escalofrío. Pero ahí en mi melancolía empecé a acordarme de todo lo que yo había perdido. Pensé en mi padre, pensé en mi abuelita que se había muerto, pensé en todo lo que yo había perdido, pensé en mi condición. Oiga, y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y cada vez que me acuerdo de ese momento se me vuelve el corazón tinaja, alaba, se me vuelve tembleque. Me pongo, gloria al Señor, triste, porque yo sé que así hay mucha gente, amén, que también piensan en su desgracia y se sienten miserables y se sienten que no hay oportunidad, como yo me sentí aquella noche. Aquella noche yo hice un análisis de mi vida y yo me puse a preguntarme aquellas preguntas que aquel hombre me dijo. Y yo dije, bueno, ¿quién soy yo? Y yo dije, bueno, un preso, yo no soy más nadie. ¿Qué yo tengo? Yo dije, bueno, una cadena perpetua y 4 años más por una fuga. ¿Cuál es mi fin? Y yo dije, bueno, morirme aquí de viejo o morirme de sida, porque me estoy metiendo droga todo lo que da. ¿Quiénes me aman? Y bueno, los que me amaban se murieron. ¿Quiénes yo amo? Y yo no me amo a mí mismo, ¿a quién voy a amar? Yo no amo a nadie. Oye, me acuerdo que empecé a llorar y ahí empecé a llorar. Y ahí empecé a llorar de momento. Oiga, prendí la radio buscando algo que me alegrara. Y salió esta alabanza. Abashanda Kima, mientras yo lloraba. Cuando piense que no hay nadie en este mundo que pueda alguna vez pensar en ti. Cuando todos tus amigos te han dejado y pienses que jamás serás feliz. Ya no llores, no recuerdes lo dejado. Olvida tu pasado y sé feliz. Amigo, no estás solo, Jesús está a tu lado. Quiere que le respondas, te hace un llamado para cambiar tu vida, no te dejará. Igual que tus amigos te han dejado atrás. Amigo, no estás solo, Jesús está a tu lado, te ama de verdad. Ahí más lloré, ahí fue cuando más yo lloré. Ama Shama, quita la yansai. Y yo seguía llorando mientras escuchaba esta alabanza. Si te abaten los problemas de este mundo y no encuentras ya ninguna solución, si el amor de tu alma no lo llena,
los placeres de este mundo en perdición. Amigo, no estás solo, Jesús está a tu lado. Espera le respondas, te hace un llamado para cambiar tu vida, no te dejará. Igual que tus amigos te han dejado atrás. Amigo, no estás solo, Jesús está a tu lado, te ama de verdad. Yo seguía llorando. Amigo, no estás solo, Jesús está a tu lado y espera le respondas. Hoy te hace un llamado para cambiar tu vida, no te dejará. Igual que tus amigos te han dejado atrás. Amigo, no estás solo, Jesús está a tu lado. Oh, Shaki, te ama de verdad. Oiga, yo seguí llorando, ahí fue que más yo lloré. Alaba. Aquella alabanza yo entendí que la habían escrito para mí. Ahí yo dije, bueno, yo he probado todo y todo me ha fallado. Amén, mi vida ha sido una vida miserable. Amén, gloria al Señor. Amén, yo le voy a dar una oportunidad a Cristo para que Cristo cambie mi vida. Yo voy a probar a Cristo. Me acuerdo que aquel día me levanté de mi celda, fui donde mi vecino, le dije, mira, rompe estos aparatos, rompe toda esta porquería. Voy a buscarle al Señor, voy a darle una oportunidad a Cristo para que Cristo cambie mi vida. Me acuerdo, gloria al Señor, que aquel día alcé mis manos al cielo con lágrimas en mis ojos y confesé a Cristo como mi Salvador. Me acuerdo que aquella fue la noche más larga de mi vida, pero la noche más gozosa que yo he pasado. Yo me acuerdo que yo lloraba y reía a la misma vez. Yo lloraba y reía. Mientras lloraba me reía. Amén, porque sentía un alivio en mi interior. Sentí un alivio en mi corazón. Sentía aquellas cadenas que se rompían. Sentía que aquella carga se iba de mí. Yo me acuerdo que cuando al otro día salí, los amigos míos me decían, piña, hay droga. Y dije, chacho, estate quieto. Yo voy a buscarle al Señor. La gente me decían, quítate la caretita. Eso es una careta, vamos a ver si vas a aguantar. Y yo me acuerdo que yo seguí para adelante. Me acuerdo que un día fui a visita, luego de haberme convertido. Fui a visita, me encontré con mi madrastra. Mi madrastra me dijo, ¿qué te pasa ahora? Y le dije, bueno, ahora fue que acepté a Cristo. Y me dijo, con Dios no se juega. Y dije, bueno, pues vamos a ver, yo voy para adelante. Me acuerdo que el social me mandó a buscar porque le dijeron que yo me había convertido y el social no creía en mí. No creía en ella, iba a creer en mí. Cuando fui donde ella, que fui bonito, porque antes yo era feo, pero cuando uno viene a Cristo uno se pone bonito. Alaba. Yo tenía un bigote más ancho que el de ACM. Alaba. Y me acuerdo que le fui para abajo el bigote. Y cuando aparecí allí sin bigote, y aparecí peinado, pues yo ni me peinaba. Y me unté un poco de flor de tabaco, alaba. Y acuerdo que cuando me presenté allí, ella me dijo, ¿a ti qué te pasa a ti ahora? Y dije, bueno, yo que tropecé con Cristo. Y me dijo, te voy a decir una cosa, las cosas de Dios son serias, con Dios no se juega. Y dije, bueno, pues vamos para adelante. Y me acuerdo que seguí perseverando. Oiga, y en la cárcel que yo era un líder, en la cárcel donde yo incitaba a los presos para hacer motines y hacer reyertas, allí mismito a los 3 meses de convertido, Dios me llamó al ministerio pastoral. Me puso de pastor, me puso a pastorear allí en la cárcel. Yo me acuerdo que los guardias no creían en mí, nadie creía en mí. Amén, porque la gente se cree que esto es igual. Amén, gloria al Señor. Amén, a lo que los hombres han probado que son cosas momentáneas. Lo que Dios ofrece permanece. Amén, cuando un hombre ha tenido un encuentro verdadero con Dios, las cosas de Dios permanecen. Yo me acuerdo, gloria al Señor, que luego de esto, amén, me trasladaron para otra cárcel y allí Dios nuevamente volvió a ponerme de pastor.
Tuve 3 años en la cárcel pastoreando. De la cárcel me sacaban a predicar a la calle. De la cárcel me mandaban para la radio a predicar. Amén. Dios empezó a bregar con mi vida. El que antes no servía, ahora empezó a hacer bien. Ahora empecé a predicar la palabra de Dios. Ay, shanda, kuta, liaba, senda, liaba. Y yo me acuerdo que un día me llamó el social y me dijo: Alfonso, ¿usted quiere trabajar aquí en sociales, en las oficinas? Le dije: mire, eso hay que pensarlo, porque antes yo no me querían por todo aquello. Eso hay que pensarlo. Pero cuando di la vuelta, ahí mismo dije: bueno, no hay que pensarlo mucho, porque ahora yo soy otro hombre. Vamos por encima. Y me acuerdo que empecé a trabajar allí. Y mientras la gente que estaban haciendo 3 y 4 años estaban jalando machetes, yo estaba cogiendo aire acondicionado y comiendo langosta y pulpo que me llevaban las sociales. Y yo decía: bueno, esto está bueno. Esto está bueno. Y Dios empezó a hacer la diferencia. Y yo me acuerdo que un día el social me llamó y me dijo: te tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Te vas para la calle. ¡Wow! No lo creo. Sí, te vas para la calle. Pero usted sabe las lágrimas que yo derramé. Cuando yo era pastor, yo tenía que hacer el culto, yo tenía que cargar los instrumentos, una carrota más parecido a esto. Yo tenía que arrastrar aquel carro. A veces yo tenía que bajar los instrumentos, darle el devocional. Lo que pasa es que allí no se recoge ofrenda. Amén. Yo tenía que predicar, llevarle el devocional, yo tenía que hacer todo. Pagué un precio allí en la cárcel. Yo me acuerdo que muchas veces yo contendía con Dios y lloraba: y Dios mío, ¿cuándo tú me vas a sacar o me voy a morir aquí? Amén, gloria al Señor. Pero Dios siguió bregando conmigo hasta que el día aquella social me dijo: te vas para la calle. Imposible, te vas para la calle. Y me enseñó el papel. Yo me acuerdo que aquella noche, sin tener ganas, hice una vigilia. Amén, no pude dormir. Regalé todas las cosas mías, las di todas. Yo me acuerdo que cuando iba saliendo, yo estaba como Pedro cuando estaba en la cárcel, que el ángel lo tocó y le dijo que saliera. Yo iba creyendo que aquello era un sueño, todavía yo no lo creía, hasta que llegué al portón grande. Y cuando llegué al portón grande, un guardia me dijo: el jefe quiere hablar con usted. Yo dije: o ve que esto es una visión, esto no puede ser real. Y cuando fui donde el jefe de la cárcel, me acuerdo que el jefe de la cárcel me dijo: siéntese ahí. Y dije: aquí se formó. Y cuando me dijo: siéntese ahí, mandó a buscar la jefa de los sociales y estaba allí. Se sentó. Le dijo: aquí sí que se formó. Y cuando el hombre viene y me dice: le hemos llamado para felicitarle por el trabajo que usted ha hecho aquí como pastor. Amashanda Kima. Rabakuta Labashanda Kima. Por el testimonio que usted ha dado aquí como un hombre de Dios. Oh, Masuta Lia Manshanda Kima. Oh, gloria al Señor. Y me dijo algo que no me gustó. Me dijo: estas puertas están abiertas para usted cuando usted quiere. Muchas gracias, que la aproveche. Alaba. No, mi alma adora a Dios. Me sacó de la cárcel. Oiga bien, el preso que lo que sabía era hablar malo y meterse droga, me sacó de la cárcel. Estuve 16 años preso, con 3 meses. Desde la edad de 20 años estuve hasta los 36 sin salir. Me acuerdo que cuando salí me regalaron un Viper. Imagínense, cuando yo me fui preso no había nada de eso. Y yo me acuerdo que cuando me regalaron aquel Viper, y yo iba por la carretera guiando un carro, aquello empezó a vibrar, y por poquito yo me tiro del carro. Pues porque eso era extraño para mí. Y yo me acuerdo que, como Dios vio que yo llevaba 16 años durmiendo en cama de cemento, y yo le decía al Señor en la cárcel: Dios mío, yo estoy tan agradecido de ti, porque yo pensaba morir tecato, yo pensaba que nunca iba a salir de la cárcel, y ahora que tú me vas a sacar, yo lo que quiero es trabajar para ti nada más. Yo no quiero hacer más nada más que predicar tu palabra y trabajar para ti. Y por eso hay que tener cuidado, porque Dios coge las cosas en serio cuando usted habla con Dios. Y Dios me dijo antes de salir de la cárcel: no te preocupes por lo que vas a comer ni por lo que vas a vestir, yo me voy a encargar de ti, trabaja para mí. Y yo me acuerdo que yo me fui a vivir en casa de la madrastra mía, y la madrastra mía es espiritista. Y el diablo se levantó con ella, a través de ella, contra mía. Y habiendo allí una plancha, yo tenía que planchar en casa de los hermanos. Habiendo allí una cocina, yo tenía que acostarme enmayado. Me acuerdo cuántas noches yo tenía que doblar rodillas, y no porque quería orar, era porque tenía dolor en la barriga y tanta hambre, y tenía que dormir de rodillas. Amén, por tal de no molestarla, porque ella no quería que yo abriera la nevera. Amén, gloria al Señor. Yo me acuerdo que yo parecía un pordiosero con aquel bolsito de ropa sucia, buscando la casa de un hermano que me lavara la ropa. Amén. Me acuerdo cuántas lágrimas derramé en aquel cuarto. Amén, gloria al Señor. Pero seguía esperando en Dios, seguía sirviéndole a Dios, seguía predicando la palabra de Dios, seguía guardándome para Dios.
Y yo le dije a Dios un día en la cárcel: Dios mío, yo estoy tan contento que yo voy a hacer un eunuco. No quiero saber de mujeres. Lo que quiero es saber de ti nada más. Y cuando me pasó eso con la madrastra, le dije: Señor, voy a cambiarte la oración. Eliminemos lo del eunuco. Necesito una compañera. Una compañera que me ayude, que me lave, que me planche, que me cocine. Pues yo no sé freír ni huevos, alaba. Ayúdame. Oiga, y como Dios es bueno, me dio una compañera. Me dio una esposa. Y como yo le expliqué las otras noches que yo tengo un cuarto año regalado, me la dio maestra, alaba. Me la dio maestra. Yo estaba a pie, me la dio con un carro nuevo, alaba. Y con aire acondicionado. Me puso en un ministerio, me llamó al pleno ministerio evangelístico, me abrió las puertas en la radio, amén, me ha dado una familia hermosa que me ama, muchos hermanos que me llaman a mi casa, me aman, gente que oran por mí, gente que se preocupan por mi vida. Oiga, y por eso yo no me puedo quedar callado. Por eso yo tengo un compromiso con la verdad de Dios. Yo no cambio la verdad de Dios. Y mucha gente me critica. Y mucha gente habla mal de mí. Amén, porque yo predico la palabra tal como está escrita. Amén, porque a mí el que me sacó de la cárcel fue Dios. No fueron los hombres. El que me llamó fue Dios. No fueron los hombres. Pero es que yo estoy tan agradecido de Dios, que en esta noche, ¿qué yo iba a pensar? 16 años vistiendo mahón y camisa azul. ¿Qué yo iba a pensar que una noche como hoy yo iba a estar aquí que parece un alcalde, ¿verdad? Uno trepado aquí, alaba. Aquí trepado como si fuera el alcalde de Barrio Obrero, alaba. ¿Qué iba a pensar yo que algún día, amén, gloria al Señor, en vez de estar hablando malas palabras y haciendo mal, estuviera como un instrumento de Dios, amén, gloria al Señor, diciéndole a la vida que como Cristo lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo? Hoy en día tengo mi matrimonio, tengo mi hogar. Ese carro que usted ve blanco ahí me lo regalaron sin darle un vellón. Un hermano dijo: bueno, sentí de parte de Dios darte este carro, que lleva más de un año pagado y está al día para que tú sigas pagándolo, alaba. Dios lo que me ha hecho es bien. Y por eso nosotros predicamos esta palabra con autoridad, porque sabemos que Dios no falla. Dios llama al hombre para hacerle bien. Dios me ha hecho bien, hermano. Amén, gloria al Señor. En esta hora preciosa, yo quiero decirte que Dios no hace excepción de personas. Lo hizo conmigo, lo hace contigo. Este es el testimonio de lo que Dios ha hecho con mi vida. Y son tantas cosas hermosas que Dios ha hecho conmigo. Amén, que podríamos estar aquí una semana. Amén, hablando de las maravillas. Cómo Dios nos ha usado para la gloria de Él. Amén, en sanidad, en milagros. Cómo Dios nos ha usado, amén, gloria al Señor, en liberación. Cómo Dios ha permitido que los mensajes que nosotros hemos predicado estén caminando por Connecticut, Massachusetts. Alaba, amén, gloria al Señor. En lugares remotos, allá en confines, se han llevado cassettes y se están escuchando en otras emisoras en Estados Unidos. Amén. Lo que no servía, lo inservible, Dios lo convirtió en un vaso para su honra. Gloria a su nombre. Y por eso nosotros estamos aquí en esta noche, porque ese mismo Cristo que me cambió a mí está aquí para hacerlo contigo. Solamente tú tienes que hacer lo que yo hice. Yo me decidí, tomé una decisión. Me cansé de mi vida de pecado, me cansé del sufrimiento y probé a Cristo. Y hasta este día puedo decirte que lo que me ha hecho es bien. Esa cara sombría, los gestos amargos enturbian tu vida. Cambia esa cara sombría y mira lo bueno que tienen tus días. Deja las penas amargas, saca de ti la